Muy buenos días a cada uno y cada una de ustedes. Damos inicio a nuestra jornada del día de hoy. Nos corresponde entonces el bloque sobre acceso a la justicia y damos la palabra a la ministra de Justicia de Colombia, doña Estela Ruth Correa. Gracias, presidenta. El tema al que me voy a referir lo hemos titulado Acceso a la justicia, dos formas eficaces de eliminar obstáculos a este derecho fundamental, en relación con los cuales voy a referirme específicamente a lo que ha sucedido en Colombia. Acceder a la justicia en el alcance de que implica el derecho y la posibilidad de utilizar el sistema jurídico estatal con el propósito de hacer valer los derechos legalmente reconocidos y obtener una respuesta oportuna y satisfactoria, es considerado como un derecho humano fundamental en un sistema democrático que tenga por objeto garantizar los derechos de todos por igual, dado que cuando otros derechos son vulnerados, pues el derecho de acceso a la justicia se constituye en el mecanismo idóneo para reclamar su cumplimiento ante los tribunales y garantizar la igualdad ante la ley. Las personas tienen entonces derecho a la tutela judicial efectiva, lo cual comporta de un lado que todas puedan acudir a la administración de justicia y obtener de ella una respuesta de fondo motivada y adecuada a las fuentes del derecho y a las pretensiones que formula de manera autónoma e independiente e imparcial y dentro de un plazo razonable. Y de otro lado, una obligación para el Estado de prestar un servicio público continuo, eficiente y eficaz en ese ámbito. Cobra fuerza entonces la línea de pensamiento que considera el acceso a la justicia como una manifestación del debido proceso, en tanto lo define como la verificación del derecho a la tutela judicial efectiva a través del debido proceso legal. El derecho a la justicia es entonces un derecho fundamental para las personas y correlativamente una obligación a cargo del Estado de dispensarla a través de los órganos jurisdiccionales en procura de la protección y tutela efectiva de los demás derechos de los asociados y que implica contar con plenas garantías para ser oído en escenarios o a través de mecanismos judiciales y extrajudiciales dispuestos para la solución de controversias. Por esta razón, las constituciones de los países democráticos establecen la posibilidad de pedir el amparo y protección de ese derecho a través de acciones previstas en las mismas, garantía que no se agota ahí, sino que va mucho más allá, dado que requiere la adopción de estrategias que remuevan las causas y los obstáculos que impidan la realización material de ese derecho fundamental. El derecho a la justicia, entonces, no está limitado a la libertad y posibilidad de acudir a los jueces y tribunales y de ser representado judicialmente, ya que se culmine el respectivo proceso, sino que también se refiere a todos los medios gracias a los cuales se hacen los derechos efectivos, y cito aquí a Capelletti y Grant. O sea que el acceso a la justicia es una cuestión que interesa al procedimiento, pero su objetivo concierne al fondo del derecho, pues se sabe que los medios tienen por objeto la realización de la justicia. El concepto de acceso a la justicia involucra entonces dos aspectos vitales. El primero concierne a la garantía de igualdad de oportunidades para acceder al aparato del Estado, que regula y aplica las normas de carácter social, económico y político para el bienestar de los miembros de la sociedad y propende por el respeto, protección y cumplimiento de los derechos y garantías de esta, elemento material. Y el segundo, relacionado con los medios, mecanismos e instrumentos necesarios e indispensables que deben existir o establecerse para que las personas diriman sus controversias y protejan sus derechos violados o amenazados ante los jueces, el elemento formal. En el anterior orden de ideas, el acceso a la justicia se estructura mediante varios elementos que están íntimamente relacionados para su vigencia efectiva. La existencia de un aparato de justicia y de los medios necesarios para poder hacer efectivos los derechos frente a un conflicto de carácter jurídico,
la posibilidad de acudir al sistema de justicia representado por un abogado con asistencia legal, incluso con recursos y demás mecanismos suministrados por el Estado en caso de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad por factores económicos, de raza, sexo, etcétera, es decir, acudir a la justicia en condiciones de igualdad y paridad. La prestación de un servicio de justicia eficiente y eficaz, de suerte que permita lograr un fallo en un plazo razonable, la posibilidad de culminar el proceso promovido y la proscripción de su terminación por motivos extraños o ajenos a la voluntad de las partes, y el conocimiento de los derechos por parte de las personas y los medios a través de los cuales se pueden ejercer y hacer valer, en particular, una cultura jurídica dentro de un contexto de democratización de la información legal. Estos aspectos no solo no resultan excluyentes, sino que son complementarios para analizar el acceso a la justicia en el marco de la intervención del Estado y dentro del contexto de las políticas públicas en materia de justicia. En esta línea de pensamiento, algún sector de la doctrina distingue dos orientaciones fundamentales del derecho de acceso a la justicia, una material y otra formal. El derecho material de acceso a la justicia tiene por contenido la posibilidad real de los ciudadanos de hacer uso de la jurisdicción para la solución de sus conflictos de intereses y se relaciona con diversos aspectos físicos referidos a la población y su distribución geográfica, la actividad de la población, su situación socioeconómica, los aspectos judiciales vinculados al presupuesto que el Estado destina al sistema judicial, al modo de elección de los jueces, a la construcción de sedes judiciales adecuadas y en número suficiente en cuanto a ubicación geográfica e idoneidad de la edificación que permitan el efectivo acceso a los tribunales. Y el acceso formal, que se traduce en la posibilidad de plantear pretensiones ante la jurisdicción competente, probarlas y alegar para que se resuelvan sin dilaciones indebidas o formalismos inútiles. Esta garantía es entendida como la posibilidad que tiene cualquier persona de solicitar de las autoridades competentes, de conformidad con el procedimiento legalmente previsto, la protección y el establecimiento de los derechos que consagran la Constitución y las leyes, y que no se agota con su proclamación normativa, nominal o discursiva, sino que implica a su vez que los jueces deben resolver de manera imparcial, efectiva y diligente las diversas acciones que las personas someten a su conocimiento en los términos y oportunidades precisas que señala el ordenamiento. En conclusión, el derecho de acceso a la justicia como garantía para el ejercicio real de los derechos individuales y colectivos tiene un gran significado para la paz y convivencia ciudadana, lo que obliga al Estado a intervenir y a la sociedad a trabajar en propósitos comunes para detectar las causas y remover los obstáculos que afectan el derecho de acceso a la justicia. Obstáculos constituidos por factores económicos, sociales, culturales, geográficos, físicos, asociados a una adecuada educación legal, a la necesidad de protección de los derechos colectivos y difusos y a la protección de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Obstáculos que en muchas oportunidades convierten todas las normas que se han dictado y que buscan proteger el derecho de acceso a la justicia simplemente en letra escrita. En muchas oportunidades, no solamente por las condiciones de vulnerabilidad, sino porque los factores geográficos inciden de manera importante en el tema. Por esa razón, en Colombia hemos desarrollado dos programas que nosotros queremos compartir con la conferencia. Uno es la Unidad Móvil de Atención y Orientación a Víctimas del Conflicto. Es de todos conocido seguramente el conflicto que ha vivido nuestro país el conflicto interno, en los últimos 20 años, lo cual ha generado una gran cantidad de víctimas. Este gobierno ha estado empeñado en la reparación de las víctimas, pero no solamente en su reparación económica, sino en la garantía del derecho a la justicia y a la verdad. Por esa razón, ha puesto en funcionamiento la Unidad Móvil de Atención y Orientación a Víctimas del Conflicto, que fue creada con el propósito claro de hacer efectivos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en un marco de justicia transicional. El Congreso de la República adoptó la Ley 1448 de 2011
popularmente conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta ley estableció una serie de nuevas medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas en beneficio de las víctimas y de nuevos procedimientos, mecanismos e instituciones para materializarlas. En este sentido, el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo, con apoyo de la Unión Europea y de USAID, tomaron la iniciativa de poner en marcha una unidad móvil que pudiera llegar a los lugares más apartados de la geografía colombiana, donde la presencia permanente de las instituciones estatales es aún precaria e insuficiente para ofrecer a las víctimas la información, orientación y asistencia necesaria para que puedan ejercer sus derechos de manera que se garantice la igualdad real y efectiva de las víctimas. Se trata de una estrategia de articulación interinstitucional donde bajo la coordinación del Ministerio de Justicia, por 3 o 4 días consecutivos, las distintas instituciones responsables se instalan algo así como en un bus al que se ha adaptado para efectos de atender unas oficinas y ofrecen una ruta completa de información, orientación y atención a las víctimas. Entre las instituciones que participan en esta unidad móvil están la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Esa unidad cuenta con profesional y técnicos idóneos para la prestación de los distintos servicios y además cuenta con la última tecnología para facilitar el acceso a la información y la respuesta en tiempo real en cada uno de los municipios en los cuales se llevan a cabo estas jornadas. Esta unidad lleva poco menos de 1 año en funcionamiento, época durante la cual ha atendido cerca de 5.000 personas. Allí se reciben las declaraciones de las víctimas y estas declaraciones, dada la tecnología con que cuenta la unidad, son remitidas inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se inicien los juicios a que haya lugar con ocasión de las denuncias que terminan siendo presentadas por estas personas, pero adicionalmente se les inscribe en la lista de víctimas y de restitución de tierras con el fin de que las autoridades administrativas procedan de oficio a adelantar los trámites necesarios, no solamente para reconocer la indemnización administrativa que se ha establecido por ley, sino adicionalmente para que en caso de que haya lugar a restitución de tierras, también se inicie el trámite administrativo que se ha establecido para el efecto. Un segundo programa al que nos queremos referir es el Programa Nacional de las Casas de Justicia, que tuvo su nacimiento en el mes de junio de 1995. Se empezó con un par de casas de justicia en 2 sectores populares, uno en la ciudad de Bogotá, el otro en Cali, y el objetivo era acercar a la justicia a las comunidades más alejadas de la institucionalidad. A pesar de que se estaba en las grandes ciudades, hay comunidades que de suyo están alejadas de todo lo que signifique institucionalidad y la idea era como entrometerse con la justicia dentro de esas comunidades. Ese programa que empieza en aquella época hoy cuenta con 82 casas de justicia y en ellas no solamente se promueve el acceso a la justicia, sino que de forma fundamental se promueven los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Allí tienen asiento los conciliadores en equidad, los jueces de paz, pero además los comisarios de familia, que cumplen un papel muy importante fundamentalmente en el acceso a la justicia de las mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar o en general violencia en razón del género. Estos 2 programas han ofrecido unos resultados muy importantes en la lucha contra la falta de acceso a la justicia, en el desconocimiento de ese derecho constitucional fundamental, erigido desde nuestra Carta Política con ese rango, esto es, con el rango de derecho fundamental, y cuyo respeto está no solamente protegido por varias acciones de carácter procesal, sino en la práctica por acciones de contenido material como las que estoy refiriendo y que han llevado realmente a garantizar su uso efectivo. Esto es lo que tengo para proponerles como abrebocas en este tema de acceso a la justicia. Gracias, Presidenta.